Tengo en vivo conmigo a el doctor Zenén Cava, que es el expresidente del Colegio Médico de la República Dominicana, y vamos a ampliar con él sobre esta situación, el impacto del No se COVID-19 en escucha la República Dominicana ahora. y qué nos espera a nosotros como país a raíz de esta desescalada que ha dispuesto el gobierno. Buenas noches, doctor Senencaba. Bienvenido a Dímelo, gente. ¿Me está escuchando? Sí, muy bien. ¿Me Buenas escucha? noches. Bienvenido, doctor Bueno, lo que le Senen. quería decir es lo siguiente. Sí, Eh, sí, lo que está, estamos en el aire, doctor. sí, lo que está aconteciendo produce mucha preocupación, sobre todo porque esta situación de salida a la calle con semejante desenfado y querer echarle a la gente la culpa es una manera irresponsable, tanto de ese ministro que en ningún momento ha dado viso de liderazgo. Mire, si usted va a Estados Unidos, en Estados Unidos, desde el punto de vista sanitario, la persona con mayor prestigio ahora es el doctor Fauci, más que el propio Donald Trump. Si usted va a España, la persona con mayor prestigio en este momento es precisamente el epidemiólogo que día a día lee el parte epidemiológico. Así las cosas, cuando en esos países se adopta una medida, se hace sobre la impronta de criterios que te lleven a tomar esa medida. En la semana pasada, la representante de la Organización Panamericana de la Salud estableció una serie de pautas protocolares mediante las cuales se podría iniciar el desmonte de las medidas que nos llevaron a cuarentena, que nunca fueron asumidas en su totalidad por el gobierno. Todo lo contrario, cuando organizaciones de la sociedad civil de un prestigio centenario, como el Colegio Médico Dominicano, que se encamina a más de 130 años o más, le sugería al gobierno, en su calidad de asesor por la ley 6803, que urgentemente había que declarar una cuarentena, por lo menos durante 15 días, de 24 horas, y que el Estado asumiera toda la dimensión económica del problema. El gobierno olímpicamente, contrario a como se ha hecho en otros países, lo que hizo fue, de alguna manera, y hablando en términos muy coloquiales, muy barrial, asquerosear al colegio médico. Formó una comisión con algunos médicos extranjeros y nosotros ya estamos viendo los resultados. Ya a los 10 días la gente hastiada, pero no solamente hastiada, la gente ya preocupada porque muchos de ellos, sobre todo esas personas que viven de la llamada economía informal, que son cerca de 2.700.000, diríamos, económica, comenzó a salir a buscársela porque no se iba a dejar morir de hambre, porque tempranamente se dio cuenta que todos estos programas que creó el gobierno, FASE, PATI, es decir, una serie de términos eufemísticos, era para su gente y para facilitarle determinada plataforma a su candidato político. Doctor, ¿usted entiende que el gobierno ha fracasado en el manejo de la gestión No, del no, COVID? no, el gobierno ha fracasado, dentro de sus planes, y yo lo digo aquí como denuncia, porque muy pocos se han atrevido a decirlo, y yo lo digo porque, óigame, esto ha sido taimada, alevosa y criminalmente orquestado por el gobierno. ¿Para qué? Para dejar que la crisis ponga en riesgo el venidero torneo electoral, de que la gente comience a contagiarse como está aconteciendo hoy, porque
¿Qué pasó en Chile? Piñera, que no es de mi devoción, en un principio asumió la teoría del rebaño, que se infecten la gente, pero inmediatamente Chile remontó a 30,000 en cuestiones de 3 días. Piñera dio para atrás. ¿Y qué ha hecho Chile? Tuvo que asumir, sobre todo en la ciudad de Santiago de Chile, se ha asumido la cuarentena con todo el rigor posible. ¿Y qué ha hecho este ministro? Este ministro está acusando a la gente. Señora, lo que debiera de hacer el gobierno inmediatamente es reunirse y decir, no, hay que echar para atrás. Pero este es un gobierno de los empresarios, por los empresarios y para los empresarios. Y abrió, ya desde antes los empresarios están abriendo, muchos de ellos. Los que no podían abrir eran los peluqueros, las personas que viven de los salones, los pequeños colmados, eso sí no podían abrir. Siempre he insistido en cada una de empresariado sí le permitió abrir su supermercado hay derechos y alguna que otra y hay deberes. Y este país se ha acostumbrado a... Yo creo que sinceramente es un gobierno irresponsable, es un ministro carente de liderazgo, poco creíble, que ha jugado a la politiquería, que hoy se despacha de manera olímpica acusando a las señores. La OPS dijo 6 medidas para desescalar la cuarentena. La dijo. Son números sostenidos a la baja, pero aquí los números son a la alta. Doctor, ¿esto va a agravar la situación, la reapertura de la economía? Ya se está agravando, señor. Aquí tenemos 3,000 camas para recibir pacientes y en breve se van a llenar, entonces vamos a caer en la fase 4 del desbordamiento. ¿Qué va a pasar? Ya yo conozco de compañeros en hospitales, de esos llamados autogestionarios, que me dicen, mira, intensivo está lleno y se tuvo que morir. Pacientes que se han muerto en sala porque no han podido usufructuar una cama de intensivo, porque no han podido, están todas ocupadas. O sea que y va a pasar, señores, hay que ver qué ha pasado en esos países donde los gobernantes han asumido la pandemia con una irresponsabilidad olímpica. ¿Qué ha pasado en Brasil? Donde ya la cantidad de contagiados sobrepasa, es el tercer lugar Brasil, solamente detrás de Estados Unidos y de Rusia, porque es un gobernante irresponsable. Pero ¿qué ha pasado en Estados Unidos? 1.600.000 afectados, 100,000 muertos. Y lo mismo estamos teniendo con estas autoridades y con este gobierno. Porque eso de permitir que se abra todo, como ha acontecido, ha sido una irresponsabilidad de este gobierno, como ha sido todos los actos que toma. Y veremos los hospitales desbordados. Y no es que la culpa es de la gente, porque, óigame, eso ha acontecido en todo el mundo, donde no existen medidas punitivas de contención, porque ese es el papel del gobierno, precisamente. Ese es el papel. Eso es lo que significa gobernar desde el punto de vista etimológico, es dirigir. Pero esta gente en ningún momento han querido dirigir la crisis, la han tomado para hacer política, para cebarse en corrupción, y han puesto un ministro que no tiene nada de liderazgo, poco creíble, jugando a la politiquería y también a la corrupción. Entonces, ¿qué va a pasar? Hoy salieron a la calle millones de gentes en el día a día, cogen la crisis de chercha, porque ante un gobierno irresponsable, una población todavía más irresponsable. La situación de los hospitales del país actualmente, ¿cuál es, doctor? Usted como un conocedor de la materia de salud, como expresidente del Colegio Médico de la República Dominicana. Si me repite otra vez la pregunta, ¿qué fue lo que quiso decir? La situación actual de los hospitales en la República Dominicana, ¿cuál es? Bueno, ¿usted entiende que están capacitados o están desbordados o están colapsados? ¿Cómo está el sistema de salud? Lo que tenemos, recuérdense que en medio de la crisis lo que teníamos era 500 ventiladores. Cuanto mucho podríamos llegar apenas a 800, como mucho a 1,000. Pero cuando la crisis, cuando la pandemia llega a los barrios, como de hecho ya está llegando, y con el poder de virulencia de este germen, de contagiosidad, 3,000 camas van a ser pocas. 3,000 camas, hay que ver la realidad, lo que está aconteciendo en Brasil, lo que está aconteciendo en Estados Unidos, lo que aconteció en Guayaquil, en la costa ecuatoriana, que los vivos prácticamente no están dando para enterrar a los muertos. Eso va a pasar aquí.
porque aquí la salud ha sido eternamente una cenicienta. Un gobierno que invierte menos del 2% en salud. Imagínese usted, apenas la mayoría de los hospitales cerrados, no ha querido abrir el hospital Luis C. Aybar, el Moscoso Puello siempre está lleno de bote en bote. Hoy veíamos una denuncia de la presidenta del distrito en la maternidad de Los Minas, en donde la falta de higiene y de atención especializada está a la orden del día. En fin, si esa es la salud que nos hemos gastado, imagínense cuando la pandemia eclosione, como de hecho va a acontecer en los próximos días. Finalmente, doctor, porque se nos está acabando el tiempo, usted como colegio médico, como parte de la dirección del colegio médico, que aunque sabemos que es el doctor Waldo Ariel Suero que lo dirige actualmente, ¿cuál es la recomendación, cuál es la exhortación que ustedes le hacen al país, a la población específica? Creemos que el gobierno debe revisar la medida. Desescalar es un término que se está cuestionando, pero yo pienso, flexibilizar sería más correcto. Yo pienso que hay que volver a revisar urgentemente, porque si no se hace y si asume de nuevo la cuarentena con más rigores, sobre todo en las urbes que están con repuntes estadísticos, si no se asume la cuarentena con más rigor, la vamos a pasar. La vamos a pasar. Y usted lo verá en los próximos días. La recomendación, eso es mío. El colegio médico siempre ha dicho, asumir la cuarentena de 24 horas, además de asumir la cuarentena, que el gobierno, en un país que tiene 50 años creciendo, y un gobierno que de acuerdo a Valdés Albizu crecía 6, 5% todo, de manera que hay recursos. Asumir la cuarentena de 24 horas y el gobierno ampliar los programas de ayuda que ha anunciado, y de esa manera retomar el camino perdido. ¿Cuál es el camino perdido? Bueno, la responsabilidad de que en la cuarentena la gente tiene que estar dentro, porque aquí, mientras estén subiendo los números de los infectados, de los contagiados y el número de muertes, significa que aquí estamos distantes de la meseta que se desea. Entonces hay que volver a retomar como han hecho en Chile, como han hecho en algunas ciudades de España. Madrid todavía no ha podido pasar de la fase 0, que es la fase de cuarentena full, de cuarentena total. Entonces la flexibilización de allá se va pasando a la fase 1, que se deja salir, pero aquí no, aquí pasamos inmediatamente a la fase de normalidad. El que sale en las mañanas, Santiago, en la capital, en San Francisco, se da cuenta que el país está normal. Que el país está normal, como si se hubieran cumplido las medidas protocolares de la OPS, que todavía no se ha cumplido ninguna, porque aquí las cosas van subiendo, van escalando. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. El doctor Seden Cava, expresidente del Colegio Médico de la República Dominicana, ha hecho planteamientos muy firmes, muy claros, muy certeros, y que las autoridades sanitarias deberían tomarlo como parámetros para dar al traste con la situación de crisis que está viviendo el país por el COVID-19. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El doctor Seden Cava ha estado con nosotros. Recordarle que se suscriban a nuestro canal Dímelo TV Official en YouTube, active la campana de notificación para que sea parte de este proyecto. Dímelo TV Official. En Facebook, Dímelo TV, y también en Instagram, Dímelo TV. Punto final al programa Dímelo Gente por el día de hoy. Nos reencontramos en la próxima.